¿Verdad? Sí. Chica, ponte aquí. Ay, perdonad el retraso, que es que la paz se hace esperar. Y el tráfico de Barcelona, eso sí que es una guerra, ¿eh? Bueno, hemos visto trincheras más tranquilas que hoy lo que había ahí fuera. Sí, el enemigo está ahí fuera y se llama las luces de Navidad. Así que aquí estamos más seguros y más tranquilos. Tica, ¿cómo se desarman las guerras? Pues quitando las armas. Las vamos quitando una a una y no solamente es para desarmar, es ir teniendo menos armas, sino también produciendo menos, teniendo menos industria de armamento, eliminando de nuestras mentes que las armas son necesarias en el sentido de ejercer fuerza, muy masculino, que a través de las armas conseguimos más poder, más capacidad, más coacción, más amenaza. Pues si cambiamos la mente y no disponemos de esas armas, pues seguramente nos mataremos menos. Vosotros lleváis 25 años haciéndolo, desarmándonos en el centro de las... ¿Cuáles han sido los hitos de vuestra historia? Pues primero empezamos en el 87, pensando que para cambiar las cosas en el mundo, pues que era necesario dónde incidir. Y dijimos, si no se producen armas, no se venden armas y no hay armas, seguramente habrá menos guerras. Y ese fue nuestros inicios, no los hemos dejado. En todo caso, hemos ido ampliando. Y hemos ido ampliando, pues, por ejemplo, en los últimos años para ver que hablamos de cambio climático, pero ningún Estado dice cuántas emisiones en el cambio climático contribuye el ejército. Es un misterio. No lo declaran, no lo dicen. Pero vosotras sí lo investigáis. Sí. Y sabemos. Sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que puede llegar a contaminar más con gases de efecto invernadero que un país entero como Bélgica. O que, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos pues contamina más con gases de efecto invernadero que algún país europeo, que es un peso muy elevado el del ejército en la contaminación. U otro trabajo también, que yo creo que después abordaréis, sí, como ha sido el de la banca, que todo eso sin dinero no se mueve y que los bancos son necesarios para financiar a la industria, para financiar la producción, para financiar las exportaciones y que para eso utilizan nuestro dinero que está en las cuentas corrientes. Qué maravilla, Tica, porque acabas de hacer un perfecto resumen del programa que vamos a tener hoy. Y hemos llegado hasta aquí ¿de qué manera? Porque lo hemos hablado bastantes veces en programas en los que habéis estado. Parece que el pacifismo no vive un buen momento. Y sin embargo el belicismo sí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque desde los propios estados vivimos o han abierto una nueva era en la que necesitan la confrontación. Y para esa confrontación quieren volver a utilizar la amenaza y el uso de la fuerza para obtener ventajas. Y por todos los medios, y por todos los medios me refiero que utilizan los medios de comunicación para que otras posiciones que estarían en contra de la guerra sean consideradas ilusas, simples, de gente que no sabe cómo va el mundo, porque los que saben cómo va el mundo, eso lo tienen claro, más armas, más fuerza, más amenaza, y los happy flowers o los hippies son los que están Ya estáis los hippies con la paz. En esto. Comeflores, que sois unos comeflores. Bueno, pues nosotros hemos llegado hasta aquí gracias al Centre de l'As, que nos ha invitado a celebrar su 25 cumpleaños desarmando las guerras. Crua tarda, Barcelona, com esteu? Bien, así. No, Molt bé. Jo crec que necessita... Sí, necessitem molta força per desarmar la guerra. Nosaltres estamos felices de retornar a la nostra segona casa. A ver, yo visito más Barcelona que a mis padres. Eso es verdad, es verídico. Oye, y guapísimo el sitio al que nos han traído, la Nau Bostic, un espacio de encuentro y creación artística autogestionado. Yo actué aquí un día con los Seward. ¿Y te fue bien? ¿Llegaste también tan puntual como hoy? Sí, llegué más o menos a la misma hora, como una hora tarde. Es un sitio guapísimo, una república independiente para nuestra republiqueta independiente de la radio.
Tica Font, moltes felicitats al Centre de Gracias a l'As. vosotros. Bueno, pues per molts ànims més, Sí. lo he dicho fatal, per molts anys més. Y gracias por invitarnos a Barcelona a desarmar guerras y armar líos, que son dos de nuestras vocaciones favoritas. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Zelensky usa contra Rusia misiles de largo alcance concedidos por Biden. Putin responde amenazando con un misil nuclear hipersónico, una superarma ultra rápida que podría impactar en cualquier capital europea en minutos. Esto parece una competición a ver quién la tiene más larga, más gorda, el arma. ¿Quién es el pistolero más rápido del oeste? ¿Quién el más letal? Hoy el primer puesto, por supuesto, lo ocupa Netanyahu, genocida defendido por el mismo Occidente que llama asesino a Putin. Todos lo son. Son cómplices del primer exterminio de la historia retransmitido en directo. Nadie podrá decir que no vimos el genocidio de Gaza. Matan con nuestro apoyo, matan en nuestro nombre. Hasta España, que ha reconocido al Estado palestino, ha seguido traficando armas con Israel y permitiendo su tránsito por nuestro país, como ha denunciado el Centre de l'As una y otra vez. Desde nuestros gobiernos hasta nuestros bancos tienen las manos manchadas de sangre. El rastro de la sangre, lo sabéis, siempre lleva al dinero. Nos quieren hacer cómplices para justificar el ingente gasto militar. Y para justificarse necesitan que creamos en la guerra, no en la paz. Para que paguemos sus guerras necesitan que creamos en ellas. Para sacarnos el dinero y la sangre les tenemos que dejar. Por eso el discurso bélico y el aumento de presupuesto. Por eso en Finlandia y Suecia reparten un manual de supervivencia para la guerra. Nos preparan para ella en lugar de reparar la paz. La paz es insostenible. No seáis ingenuos. No, lo ingenuo es olvidar que la guerra es como esa escena de Reservoir Dogs, en la que los miembros de la banda se apuntan unos a otros. Nadie puede salir vivo. Plora aquí, llora aquí, se llama el disco que Ferran Palau ha venido a presentar, el remanso de paz que necesitamos para estos tiempos revueltos. Vamos a llorar aquí y así nos lo quitamos de encima y hacemos el resto del programa con el ánimo necesario. Amb vosaltres, un dels genis de la música catalana, Ferran Palau. Aquí no hi ha truc, encara que sembli mentida, així és com em surt. I així t'ho dono cada dia, que no hi ha res més pur. Apunta-ho que si no t'oblides, que el que sento per tu ho firmo per tota la vida. I si aprofito que plou i no sé què vols encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol encara més. I si aprofito que plou i no sé què vols encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol encara més. I encara més. I encara més, i encara més. Tens una virtut, i ho dic perquè m'agradaria tenir-la com tu i creure en una fantasia que no hi ha res més pur. Apunta-ho que si no t'oblides, que em doblego per tu i per ningú més ho faria. I si aprofito que plou i no sé què vols encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol encara més. I si aprofito que plou i no sé què vols encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol encara més. I encara més. I encara més. I encara més. I encara més.
Gracias, Ferran. Teníamos muchísimas ganas de esta visita, te tengo que decir, porque hemos disfrutado muchísimo del disco y de tus discos anteriores. Aquí no hay truc, aquí no hay truco, se llama este tema, y es cierto, tanto en el concierto que hoy nos ofrece sin trampa ni cartón, como en este disco puro, claro, directo, honesto, sencillo y bello, como el show de los 60 y los 70, titulado Plora aquí, que es lo que te dice tu hijo pequeño cuando te quejas, ¿no? Te ofrece el hombro y te dice, llora aquí. Exacto, sí. ¿Y tú qué llorarías en ese hombro, Ferran? Depende de lo que haya pasado, si hay mucha cola en el súper o si he dicho una tontería muy grande y él pues cree que tengo que arrepentirme de haber dicho eso y me dice, papá, ven, arrepiéntete de esto. Qué sabiduría, ¿no? ¿Qué edad tiene? Ahora 15. 15. ¿Y cuándo te decía lo de Plora aquí? En los últimos años. Los últimos de años. hecho, es que me da un montón de ideas mi hijo. Sí, ¿no? Sí, Kevin, que es uno de mis discos, es un título que se me ocurrió por él, porque yo le llamaba Kevin a él y él me llamaba Kevin a mí, como quien dice, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Kevin? ¿Qué pasa, Kevin? Sí, pues así salió el título de ese disco también. Bueno, tenemos muchas cosas por las que llorar en el hombro, pero vamos a intentar quitar muchas de ellas en el programa de hoy. Después volveremos, de hecho, con Ferran, que nos ayuda a hacerlo. Muchísimas gracias. Fantástico, gracias. Bueno, Violeta, cada vez que nos dé ganas de llorar en este programa, que va a haber momentos para esto, cualquiera de los dos puede decir Plora aquí y le ofrece el hombro al otro, ¿vale? Gracias. ¿Te parece? Me parece. Y ahora, más que llorar, tenemos mucha alegría porque pasamos del maestro de la paz a un maestro en desarmar la guerra. Owen Jones. Come, you masters of war, you that build the big guns. Hace casi una década estuvo en el programa donde nos ayudó a desmontar a la casta a la que describía en El Establishment. Hoy, a los maestros de la guerra a los que cantaba Bob Dylan. Es uno de los referentes mundiales de la izquierda crítica a raíz de su éxito internacional con el libro Chaps, la demonización de la clase obrera. Y desde entonces no ha dejado de desarmar los discursos hegemónicos, desde la ultraderecha al genocidio en Gaza, en conferencias y artículos en El Guardian y en Battle Lines, medio independiente que acaba de lanzar precisamente por la dificultad de hablar claro en los medios convencionales. Con él vamos a hacer la paz grande de nuevo. Owen Jones, welcome here. How are you? Very well. How you doing? Fantásticamente bien, porque tenía muchísimas ganas de volver a verte y es, de hecho, un honor para este programa que vuelvas aquí a estar con nosotros. Laia San Martí, hará la traducción. Buena tarde, Laia. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, ¿por qué estás aquí hablando de pacifismo, Owen? Actualmente vemos el genocidio de Israel en Gaza, facilitado por Estados Unidos, el Reino Unido, con las armas que les envían. Y no se puede ganar esta batalla en solo un país. El genocidio de Israel solo terminará cuando termine la impunidad de Israel. Y esta impunidad se la garantiza a Estados Unidos en estos momentos. Por tanto, cuando vemos estas atrocidades tan terribles de esta época, de este genocidio, veo que tenemos que vincular nuestras batallas, nuestras luchas que están en diferentes lugares, y así, solo así podemos conseguir la justicia social. ¿Quién mueve los hilos de esta espiral belicista que estamos viviendo? A través de la historia, los horrores de la guerra los han movido las élites de los gobiernos, que no titubean en utilizar a las clases obreras para hacer esta guerra, fabricando razones estratégicas de acaparamiento de recursos y a través de la colonización de España también, de otros estados, de otros países. Estas son formas de violencia que hemos visto, pero también el sistema económico es un tipo de violencia, violencia económica, que sigue beneficiando a estas élites. Por ejemplo, las pretensiones de democracia y derechos humanos de Occidente. Hemos visto dictaduras en la Guerra Fría, en África, en Sudamérica, que han sido apoyadas por Occidente. Guerras atroces como las de Irak, que han sido provocadas por el interés de controlar los recursos como el petróleo. Y lo que estamos viendo es que en esta escalada hacia la guerra,
El problema real que tenemos si miramos Irak, Afganistán, Libia, es que acabamos reivindicando lo que ha pasado después de que han ocurrido las cosas, pero solo se siguen produciendo caos, destrucción, y se tienen que reivindicar estas cosas antes de que ocurran. Antes de que ocurran, hay que defender lo que está pasando, identificarlo. Pero cada guerra tiene sus especificidades, pero siempre son las élites, los políticos que se alían y que son las que hacen posible que estas guerras sucedan. Ahora hablaremos de la masacre en Palestina, pero esta misma semana Israel ha alcanzado un alto el fuego en Líbano, después de 2 meses en los que ha matado a 4.000 personas, y antes de que entrara en vigor, apurando hasta la hora en la que iba a entrar en vigor ese acuerdo, aprovechó para bombardear Beirut con violencia. Ahora mismo veníamos en el taxi leyendo que sigue haciéndolo, saltándose esa tregua. ¿Tú confías en esa tregua, Owen? El alto fuego, en realidad, solo fue un truco donde Joe Biden, como presidente saliente, está facilitando que sigan ocurriendo estos crímenes de guerra de Israel, porque se está permitiendo que Israel siga cometiendo estos crímenes de guerra. Por ejemplo, se están imponiendo una serie de condiciones de guerra en Líbano, como si ellos estuvieran ya controlando la zona. Y el sur de Líbano está muy afectado. Están creando una serie de zonas donde el sur de Líbano sufre una limpieza étnica en una serie de pueblos, y los políticos israelíes, los asesores de Netanyahu, están hablando de colonizar el sur del Líbano. El sur del Líbano lo consideran ya como el norte de Israel. Esta es su ambición. Y esto se está facilitando también con esta impunidad que le otorga Estados Unidos. Y esto lo que significa en la práctica es que permite que Israel bombardee y ataque el sur del Líbano como le viene en gana. Y en cambio el Líbano no está permitido, no les es permitido responder, defenderse, porque sería una violación del alto al fuego, pero en cambio Israel sí se puede saltar el alto al fuego cuando le da la gana. Y esta impunidad se puede aplicar a muchas otras cosas también. ¿Por qué la impunidad de Israel? ¿Por qué nadie hace nada por detenerlo? ¿Y hasta dónde quiere llegar? ¿Pretende quedarse con la franja de Gaza, por supuesto, y también con esa parte del Líbano, donde está bombardeando? Cuando Joe Biden era senador, en los años 80, dijo en el Congreso que si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que inventarlo. Y dijo que eran la mejor inversión de 7.000 millones de dólares mejor invertidos de Estados Unidos. Y no hablaba de la patria de Israel, sino de la estrategia política de Estados Unidos, que era su aliado más confiable para este imperialismo occidental. Al mismo tiempo, Israel es visto como un Estado occidental por los medios de comunicación, que lo consideran como uno de nosotros. Y no es por casualidad que la extrema derecha en Europa, definida por el antisemitismo, ahora vean a Israel como un país que es parte de la civilización occidental contra la barbarie musulmana del Islam. Y lo vemos no solo en las extremas derechas, sino también en algunos movimientos progresistas. Algunos partidos políticos también lo consideran así. Tienen este consenso. Es un tema complicado. En Estados Unidos vemos un lobby pro-israelí que mueve altas cifras de dinero para dar apoyo a candidatos que apoyan estas políticas expansionistas y genocidas de Israel.
porque lo que quieren es librarse de esa democracia que sí alza la voz contra los crímenes de Israel. Hay muchos antisemitas que eran antisemitas y Elon Musk, Trump, que ahora apoyan a Israel. Sin embargo, son una serie de contradicciones. Hay una serie de lobbies muy fuertes. Pero es esa sensación de que son Occidente y tenemos que defendernos porque somos Occidente. Y precisamente por ir contra esa impunidad, por hablar contra ella y contra esos lobbies, él ha sufrido sus consecuencias. Llevamos más de 13 meses de genocidio retransmitido en directo en Palestina, en los que Israel ha asesinado a más de 44.000 personas, que se sepa, porque hay muchísimas más desaparecidas, así que la cifra es muy posiblemente y superior a lo que se ha dicho. La excusa, aquel fatídico ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Que nos han querido hacer ver como si fuera el primer ataque, cuando en realidad hay un sistema de opresión, de invasión y de apartheid que dura más de 70 años, más de 75. Tú fuiste invitado por el ejército israelí a ver las imágenes de las atrocidades cometidas por Hamás ese 7 de octubre. ¿Qué viste y qué conclusiones sacaste? Vale, es importante para mí no usar estas cifras que se nos facilitan porque habían ataques constantes y estas cifras oficiales nos vienen de la prensa occidental, entonces para él no son creíbles y por tanto mejor no usarlas. Aunque se esté denunciando lo que está ocurriendo, son cifras muy conservadoras. Hay muchos desaparecidos que has comentado tú, pero que, claro, son desaparecidos y desaparecidas que están muertos, están debajo de las ruinas. Eso quería decir. Y claro, están las causas indirectas, las personas causas indirectas de muerte, personas que han muerto porque no tienen acceso a bienes de primera necesidad como comida o medicamentos. En cuanto al vídeo, tengo un amigo israelí británico que me puso en una lista, no es que me invitara al ejército de Israel, y se cometieron atrocidades el 7 de octubre y esto no hay que discutirlo. Pero a mí estuve metido en un escándalo porque hice un vídeo denunciando lo que vi y yo dejé muy claro que se habían cometido muchas atrocidades, pero también dije que muchas de las reclamaciones que se habían hecho sobre el 7 de octubre no eran ciertas. No es cierto que se decapitaran bebés, por ejemplo. Es importante, el 7 de octubre se mató a un bebé, Miller Cohen, un disparo a través de una puerta. Y es un crimen para el cual no hay ninguna justificación, sea cual fuera la circunstancia. Y se mataron 36 niños, pero a los bebés no se les decapitó. ¿Por qué se decía que se decapitaban a los bebés? Porque sabían que desatarían una violencia mucho peor y es lo que querían hacer, desatar esa violencia. Entonces quisieron presentarlo como más depravado y más animal y así al ver ese horror de Gaza la gente pensarían que eran las consecuencias naturales de lo que había ocurrido el 7 de octubre. Acuérdate de los bebés decapitados. Por esto está pasando esto en Gaza. Y hemos visto muchos medios de comunicación indignados por los supuestos decapitamientos de bebés que no ocurrieron nunca, que por todas esas personas en Gaza a las que han explotado, disparado, que se han asfixiado bajo las ruinas de las bombas, quemados, muertos, y en cambio los medios de comunicación pues centrándose en cosas que no... Y sí, me vi involucrado en un escándalo por esto. Para mí era un tema de claridad moral, era una cuestión de honestidad. Y tú has hablado de esto. Las atrocidades se borran de las que se han cometido desde 1948, el año de la Nakba. Desde ahí empezó todo, como tú has dicho. Después, en 1967, varios episodios, ocupación, asedio, masacres, tortura. El año pasado, 20.000 habitantes de Cisjordania asesinados, una gran parte de ellos niños, niñas, y esta es la verdad.
Esa es la verdad incómoda y por este tipo de análisis Owen ha tenido consecuencias en su trabajo, por eso acaba de fundar Bottom Lines. ¿Tú has sido cancelado por los medios más mainstream? ¿Solo se puede levantar la voz, hacer estos análisis en medios autogestionados, independientes? Los periodistas del norte global, en lugares como Gran Bretaña, es muy importante que no nos presentemos como víctimas, porque hemos visto la masacre mayor de periodistas en Gaza de la historia reciente, con todos los asesinatos de periodistas. Se han masacrado en sus camas con sus familias a muchísimos habitantes de Gaza y también a los periodistas más valientes que ha visto nuestro mundo, que deberían ser valorados y recordados. Durante generaciones, nosotros en el norte global tenemos la responsabilidad de denunciar estas cosas, de recordarlo, porque nosotros no nos van a mandar una bomba y no vamos a explotar en añicos en nuestra cama. Por tanto, tenemos esta responsabilidad de hablar de lo que ellos hacen y de lo que les ha pasado. Sin ellos no sabríamos lo que está ocurriendo, no sabríamos nada de los crímenes de guerra de Israel. Tenemos la responsabilidad de utilizar este privilegio que tenemos para hablar públicamente. Yo sigo escribiendo mi columna, sigo siendo columnista en el The Guardian, tengo mis canales de newsletters. A mí no se me pide que hable de Palestina, sí tengo críticas, pero mis canales de vídeos se han convertido en conocido y creo que es porque esto es lo que tenemos que celebrar. La gente a la que le interesa esto y hay que condenar el silencio, justamente. Siento que tengo la responsabilidad de hablar en mi plataforma y ¿para qué tener una plataforma periodística si no la voy a usar para hablar de lo que está pasando? Incluso los que se ven como progresistas se mantienen en silencio. ¿Para qué atrocidades, qué crímenes tenemos que ver aún? Para que la gente empiece a hablar, para que la gente deje de estar callada. Y no, o sea, que no es solo apoyar estos crímenes, que son sociópatas, que son también las personas que se quedan en silencio como unas cobardes, deberían ser vilificados también, porque son los peores crímenes que estamos viendo con las complicidades de sus gobiernos. Los villanos también son las personas que se quedan calladas ante estos crímenes. Menos mal que tenemos plataformas como estas para escuchar a Owen, para hacer programas como el que estamos haciendo el día de hoy, y hablando precisamente de aquellos que se llaman progresistas y sin embargo están defendiendo el genocidio en Gaza. Hablemos de la postura del nuevo primer ministro británico laborista, Keir Starmer. Seré muy claro. Israel tiene el derecho a defenderse y Hamás es el responsable. ¿Un asedio es apropiado? ¿Cortarles el agua? ¿Cortarles la electricidad? Israel tiene ese derecho. Un genocidio que, recordemos, no se produce solo por armas de fuego, también por someter a condiciones infrahumanas a las personas que viven en la franja, como por ejemplo dejarles sin agua y sin alimentos. Starmer, recordemos, es abogado especialista en derechos humanos, aunque no lo parezca. Owen, tú te has desmarcado públicamente del Partido Laborista, a quien has apoyado en otros momentos, por su postura sobre Gaza. ¿Qué está pasando con los progresistas británicos? En primer lugar, me tenías que haber avisado antes de poner, de haber puesto las declaraciones del primer ministro, porque me sube la presión arterial cuando oigo su voz. Llora aquí. You can cry here. This is one of the things they say in this. Sí, esta es la hospitalidad catalana, gracias. Bueno, la verdad que no tengo ningún respeto por este hombre. Llegó al partido presentándose como un hombre de izquierdas que apoyaba la nacionalización y dijo que iba a centrarse en la paz y en los derechos humanos y abandonó todas esas promesas. Cuando empezó este genocidio, como tú ya bien sabes, un abogado de derechos humanos
dio su apoyo al asedio sobre los civiles. Esto no tiene ninguna excusa. Este supuesto abogado de derechos humanos le dio apoyo a esto y sabe que se trata de una vulneración de los derechos humanos más básicos. Es una violación del artículo 33 de la Convención de Ginebra. En Serbia, él supo que se condenó a Serbia ante el Tribunal Penal de La Haya y, por tanto, sabe que este es un caso igual o peor. Los crímenes que Serbia cometió contra Croacia. O sea, que lo que dijo no se lo creía ni él. Dio apoyo a esta masacre y las propuestas de sanción a Israel, se opuso a ellas, o estas iniciativas para parar los pies a Israel, se opuso a esto. Por ejemplo, los jet fighters, aviones de guerra, para mandar aviones de guerra, acciones así. Y esto me hace ver claramente que los políticos que han apoyado esta masacre tienen que ir a la cárcel, claramente. La victoria de Trump, ¿hacia dónde crees que nos va a llevar? ¿Por qué seguimos eligiendo este tipo de villanos? ¿Vamos a ir aún peor, que ya estábamos con Biden y su apoyo a Netanyahu? Fui a Estados Unidos, a North Carolina, a Pensilvania, a Wisconsin y a Michigan durante la campaña electoral. Es complicado. Creo que el modelo económico norteamericano hace que ahora los trabajadores tengan un estilo de vida parecido a los de los años 70 y esto provoca una rabia y el Partido Demócrata no les da una respuesta a esas inquietudes, a esa situación. Y cuando se tocan esas inseguridades, la gente empieza a atacar a las minorías, a los inmigrantes, y esto es lo más atractivo, sobre todo si se presenta una alternativa. Yo te doy la razón por la cual tú estás sufriendo y te voy a dar políticas para cambiar la situación. Trump habla de tres valores: inmigrantes, inflación y la guerra. Y cuando vas a sus campañas parece que sea un activista y en realidad es un racista. Él dice el mundo está en caos, hay guerras, etc. Los demócratas en la guerra de Vietnam fueron los demócratas los que impulsaron esa guerra. También dieron su apoyo a la guerra de Irak. Es decir, esa rabia es lo que está aprovechando la derecha populista. Y por eso tenemos que estar también nosotros ahí ofreciendo una alternativa. Sin embargo, tú repites que en Occidente hemos perdido nuestra brújula moral. ¿Nos hemos vuelto inmunes al horror? Estamos hablando de racismo, de deshumanización, porque no ha sido sutil para nada la manera en que los políticos y los medios de comunicación occidentales han dejado claro que la vida palestina no tiene la mitad de valor que la vida de un israelí. Si los crímenes que estamos viendo se hubieran cometido por un país hostil a Occidente, no hubiera habido ninguna discusión. Se habría condenado como crímenes contra la humanidad clarísimamente. Y los países occidentales hubieran bombardeado ese país hace muchísimo tiempo, alegando que se han cometido crímenes de guerra injustificables. Y esto lo vimos con el colonialismo también, y lo vemos también con el fascismo, cuando se deshumanizan a las personas. Al deshumanizar a las personas se puede justificar cualquier tipo de atrocidad. Así que no es tanto. Es un tema de que no ven a los palestinos, no ven que los palestinos sean personas como ellos. Ese es el problema. Es una deshumanización y es una actitud racista. El poder occidental siempre ha basado su poder
en esta deshumanización para racionalizar sus robos de recursos, sus guerras y su dominación. Sus asesinatos siempre es una deshumanización. Lo que está en la base es la deshumanización. Qué placer ha sido volver a reencontrar a Owen Jones. Thanks for fighting in the battle line, and thanks for making peace, not war, great again. Bless you. Thank you. Cheers, guys. Un aplauso para Owen Jones. Violeta, si quieres, puedes llorar aquí. La verdad que ha habido varios momentos en los que he querido llorar, por las cosas tan duras que se han dicho, pero también por la pasión con la que habla Owen, por ese alegato a los que todavía siguen contando lo que hay que contar. Con pasión también canta nuestro siguiente invitado. Necesitamos hacer una parada después de todo esto para asimilarlo. Una parada de un segundo, por ejemplo, o un segon, como dice la canción de Ferran Palau. Un segon que de seguida estic amb tu. Un moment que endreço aquests papers, que quedi per escrit, que ara vull sortir, que fem alguna cosa junts, perquè mai t'he dit que si en un altre món no t'hagués conegut i et veiés pel carrer, hauria sentit aquest neguit que tinc, hauria intuït que a un altre lloc sortim i hauria partit aquest instint en 1000 bocins. Un segon i de seguida estàs amb mi. Un moment que ja sé per on vas perquè veig a venir, que no tens permís però fas el que vols perquè tu ets així. Hi ha una altra dimensió on tu i jo no som res, però si ens haguéssim vist hauria sentit aquest neguit que tinc, hauria intuït que a un altre lloc sortim i hauria partit aquest instint en 1000 bocins. ¡Qué maravilla! Necesitamos estos remansos de paz en programas como el de hoy. Plor aquí, como hemos dicho antes, es el 6º disco de Ferran Palau y un cortometraje también que dirige junto al fotógrafo y cineasta Pablo Mestres. Fue protagonizado por dos entrañables bichos peludos que homenajean al cine infantil y juvenil de los 80 y los 90. Y también atención por Judy Mascó, que interpreta a una presentadora de televisión frívola y sensacionalista. Benvinguts i benvingudes al show de la Júlia. Y representa mucho de lo que está mal en nuestra sociedad. Ha estat vivint entre nosaltres aquestes darreres setmanes i que tenim moltes ganes de conèixer, oi que sí? La verdad, una joya retro que nos encanta. M'encanta. Sí, porque Ferran ha llevado su folk metafísico a una nueva dimensión de soul sesentero y pop luminoso y preciosista con bases de hip hop lo-fi, pero sonando de maravilla. Valga la redundancia o valga la paradoja. Un disco que habla de algunos de los males de un sistema voraz que destruye todo lo bueno que hay en la naturaleza, tanto humana como animal. Así que nos viene como anillo al dedo a este programa. Ferran, ¿haberte ido a vivir al campo ha influido en este canto a la naturaleza? Yo siempre he vivido en el campo, ¿Ah, sí? Es lo que conozco, sí. Soy un extraño en Barcelona, siempre me he sentido extranjero en las ciudades y muy cómodo en el bosque, y es lo que más me gusta. De hecho, no pido más a la vida que naturaleza, familia y música y ya está. ¿Y crees que, las ciudades, nos estamos desconectando de esa naturaleza y de todo lo que nos ofrece? Pues a veces lo pienso, que la actualidad, la velocidad que llevamos hoy en día, todo lo que se está hablando ahora en esta mesa, ¿no? Déjame decir que
Me siento un poco ridículo hablando de un disco después de lo que se ha hablado necesitamos aquí. Precisamente discos y poesía y música. Lo sé, Cosas bonitas. Sí, cosas bonitas en un mundo a veces muy feo. Sí, pues a veces pienso cuando estoy en el bosque que eso también es actualidad, que eso también está pasando, que lo que está pasando ahí, que es aparentemente nada, en realidad es mucho. Y eso también está pasando. Cuando abro la ventana de mi casa y miro para afuera, eso es la actualidad también, ¿sabes? Y te hace plantear, ¿no?, qué vida vives, la tuya o la que quieren que vivas, ¿sabes? Y qué opinas, cómo llegas a las opiniones, cómo llegas a tus gustos, cómo llegas a las cosas que te motivan, porque te las meten o porque tú en tu individualidad decides cómo actúas o las cosas que te gustan o lo que sea, tus opiniones. Claro, de eso habla bastante el cortometraje que has hecho, ¿no? Sí. Como la televisión nos dice lo que nos tiene que gustar y nos atiborra además de sustancias que al final, tanto sean físicas como mentales, nos sientan mal. Tiene ese mensaje, ¿no? Primero de amor hacia la diferencia, que es algo que está en todos mis discos, ¿no? Y luego, claro, hay esa crítica a cómo cada vez más deprisa cogemos a personajes, los encumbramos y luego los destrozamos. Nos encanta hacer eso, ¿no? Nos encanta ver triunfar a una persona y luego nos encanta ver cómo sufre y si tiene problemas con su vida y podemos leer sobre estos problemas, también nos encanta, ¿no? Hasta que esa persona se hunde y se ve inmersa en las drogas o en lo que sea, ese drama nos encanta, ¿no? Cuando un músico fracasa, cuando un músico tiene una vida muy atormentada, tenemos que hacer documentales, biopics y todo eso nos encanta. Y eso está, ¿no? Sniff es un monstruo inocente que llega a una ciudad y se hace adicto y la ciudad le destroza y pierde la vida en eso. Al final los monstruos en realidad son mucho más los humanos que esos dos Sniff y Smosley que aparecen en el corto. Esa era la idea, ¿no? Yo, bueno, tengo la suerte de conocer a Pablo Maestres, que estabas mencionando, que es el director de este cortometraje, y que no me plantearía hacer algo tan ambicioso si no lo tuviera cerca a él. Y una de las cosas que yo tenía muchas ganas de hacer, ya desde pequeño, es hacer alguna cosa con monstruos, porque siempre me han fascinado. Y él puso como condición de, vale, vamos a hacer algo con monstruos, pero los monstruos van a ser los humanos, no los monstruos. Esa era la idea. Muy buena idea. Es precioso, la verdad. Y aparte de todos esos monstruos, hay preciosísimas canciones como esta 120. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão. Pero está guapa, ¿eh? Digo, ¿en qué momento Ferran, no me acuerdo en el disco, se puso a cantar en portugués? Bueno, pues una buena oportunidad para que vayáis, la busquéis y la escuchéis porque Exactamente. Es preciosísima. A ver, se nos están colando en las líneas enemigas. Bueno, lo que queríamos decir con escuchando esa canción es que no has dado un giro de 180 grados en tu carrera, pero sí de 120, has cambiado tus compinches habituales por un productor. ¿Hay una manera ahora más rápida de hacer la música? ¿O querías hacerlo así? Mira, yo, de hecho, no soy una persona rápida haciendo las cosas, no porque tarde mucho en hacer canciones, sino porque espero a que me lleguen esas canciones. Entonces yo soy como un pescador, ¿no?, que va cada día, tira la caña y de vez en cuando pesca. Pues yo me siento cada día con mi guitarra, normalmente no hago nada, no me sale nada, pero hay un día que estás tocado por esa magia y pum, sale la cancioncita y dices, bueno, menos mal, ¿sabes? Que me ha salido la canción. Así que no soy una persona precisamente rápida, ni en la música ni en nada de lo que hago en la vida, pero sí, en este disco me vi tentado por esta manera en que se hacen los discos hoy en día, que es muy intuitiva, de tirar muchas ideas y si no funciona, pues otra. Y nunca había trabajado así y quería probarlo. Y está guay, pero me quedo con lo de antes. Sí, la verdad es que sí. La artesanía, ¿no? Bueno, todo es artesano un poco, pero es una búsqueda más larga. Sí, al final no es tan diferente, ¿no? Pero sí, va con mi carácter, creo.
Oye, y hoy que hablamos de bombas ensordecedoras, creo que estás teniendo un problema en uno de los oídos, que estás perdiendo audición, ¿no? Ah, interesante que me preguntes esto. Mira, bueno, es que me gustaría saber cómo influye eso a un músico. Si de alguna manera también esta inmediatez que tienes componiendo tiene que ver con, uy, cuidado, que estoy perdiendo algo de audición. Sí, hace muchos años que tengo esto. A los 20 años me diagnosticaron otoesclerosis, que es una enfermedad degenerativa del oído, y enseguida perdí el oído izquierdo y el derecho aún lo conservo bastante bien, no perfecto, pero bien. Y diría que eso ha influenciado absolutamente en el tipo de música que hago y en el hecho de hacer música suave, porque aunque parezca una contradicción, oigo poco, pero el ruido me molesta mucho más que a una persona normal. O si estoy en un sitio con mucha gente hablando, no puedo concentrarme en una conversación. Es como, para que lo entendáis, es como ver borroso, pero con las orejas, ¿no? Entonces, cuando tienes una figura delante, vale, ves que tienes una persona, pero cuando hay muchas personas no reconoces nada, ¿no? Se confunde mucho. Y es curioso porque el martes fui a revisarme esto y bueno, conocí un médico nuevo y estuve, bueno, no sé. Una relación de amor muy bonita. Esto lo que me ha enseñado, lo que yo tengo es algo que es impredecible. En cualquier momento puedo perder la audición. Puede ser de aquí 20 años o puede ser ahora mismo. Y eso me ha enseñado a convivir con la incertidumbre. ¿Sabes? Que es algo que todos hacemos, ¿no? Todos convivimos con no sabes qué pasará, el trabajo, no sé. Pero esto, que es algo de lo que yo dependo directamente, poder escuchar bien, cuando se te pone en duda y te lo pueden quitar de un día para otro, te planteas cosas, ¿no? Y ves la vida de otra manera. No sé, me ha enseñado esto. O sea que en realidad, de alguna manera, estoy agradecido de esta movida de ser músico y quedarme sordo, ¿no? Es como muy jodido. Eres el Beethoven de Cataluña. Lo que pasa es que él hacía la quinta sinfonía o la novena, o sea, a todo trapo, y tú has hecho lo contrario. Tú eres el Caetano Veloso catalán. Y lo fuerte es que es la misma enfermedad la que tenía Beethoven. ¿Sí? Exactamente, fíjate. Exactamente. Pues hemos aprendido igual que tú mucho con esto, porque fíjate, yo estaba pensando que ahora vivimos un tiempo de mucha incertidumbre y hay gente que transforma esa incertidumbre en ruido, en grito, en odio, en miedo atroz. Y tú, el miedo que seguramente tienes, lo transformas también en suavidad, paz y una música que nos aquieta y nos reconforta el alma. Así que, Ferran, muchísimas gracias por la música que haces, por crear estos universos. Muchas gracias a vosotros. Oye, se me acaba de ocurrir... A ver. ¿Por qué no llamamos como Gila, pero no a la guerra, sino a la paz? Ah, a la paz. Sí, a la paz. ¿Cómo se llama la paz? A ver, no, pues yo qué sé, pues yo tengo por aquí un teléfono. Tengo por aquí un teléfono para llamar a la paz. Este no me lo habías contado. No. Este tema. Este tema no te lo había contado. Ha sido una improvisación de última hora. He pensado, a ver, hay que llamar a la paz. ¿Os parece? De hecho, aquí tenemos gente que seguro que le parece. ¿La llamo? Sí. Venga. Voy llamando. Mientras voy contando que los más jóvenes, si hay aquí alguien que no conozca Gila, pues lleva un teléfono y un casco. Sí, hola. ¿Es La Paz? No, Padilla no. La de John Lennon. Sí, esa es la de All we are saying is give it a chance. Sí, esa. Sí, que se ponga. Claro, espero. Sí. Bueno, que se va a poner, pero que bueno, que anda un poco hecha polvo y que me va arrastrando los pies la pobre, ¿vale? Que no es como la guerra que viene pisando fuerte, como Alejandro Sanz. Paz. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ya imagino, ya. La cabeza, claro, bueno, como un bombo, ¿cómo vas a tener? Que con OTAN sí, OTAN no, y las bombas todo el día. Yo no sé, el gusto que tienen por Chimo Bayo, no es normal. Claro, no, ¿cómo no vas a estar deprimida, hija? Con la guerra que te dan. Y luego está lo de los tratados, sí, los maltratados, eso es, los maltratados de paz. Que sí, que los escriben en servietas de bar. Ya, me imaginaba yo que algo así tenía que ser. Pues chicas, no sé, algo habría que hacer, sí. ¿Por dónde empezamos? Ah, que bajen la voz, claro, que no griten, sí, que no griten. Los tertulianos tampoco, vale, que hablen más bajito. Vale, ¿y algo más? Ah, que a ver si pueden dejar de tirar bombas por lo menos a la hora de la siesta. Vale, de 2 a 6 que no tiren bombas. Y las balas si pueden ser de paja, perfecto, estupendo, que esas no matan, vale. Y los aviones de papel, y las granadas de comer, y los cuchillos también, sí, de esos de bordecico romo, muy bien. Oye, pues yo creo que con esto ya estaría. ¿Y si vienen a hacerte algún genocidio o algo, qué?
Ah, que levanta la banderita blanca y ya no te pueden tocar. Fenómeno. Pues yo creo que ya estaría esto, ¿no? Sí, bastante completo. Bueno, falta ver qué hacemos con ellos, con los señores de la guerra. Una patera. Todos juntos. Muy bien. Oye, muy buena idea. Y al mar, ¿no? Y ya que se apañen. Me parece una idea estupenda. Oye, Paz, pues nada, que te tengo que dejar, que estoy aquí rodeado de gente que te quiere mucho. Te mandan besos, ¿verdad? Sí. Y que a ver si vienes, que te echamos de menos. Bueno, adiós, adiós, que tú seas contigo, venga. Bueno, en fin, hemos desmontado el discurso militarista de los medios y los partidos. Vamos ahora a desarmar la guerra. ¿Te parece, Violeta? Me parece el dinero y los intereses, la economía y la geopolítica detrás de la militarización. Porque para matar el relato necesitamos el dato. El problema al que se enfrenta el mundo contemporáneo no es el triunfo de la guerra, sino el fracaso de la paz. Una paz herida por el cinismo y la falta de voluntad política para acabar con las guerras. Una paz que sigue esperando su oportunidad. Sobre esa paz que está cansada de ser nombrada en vano y que sigue esperando su oportunidad, hablaba La Paz Herida, que fue el número 7 de la revista en papel de 5W. Y el siguiente invitado de esta fiesta es su director, nuestro queridérrimo Agus Morales. Que ha sido corresponsal para la agencia EFE en la India y en Pakistán y ha colaborado para The New York Times, Washington Post, Radio Nacional o TV3. Y desde 5W ha cubierto la guerra en Ucrania o la victoria de los talibanes en Afganistán. Ha escrito libros como Cuando todo se derrumba o No somos refugiados, entre otros. Pero cuando se siente más feliz es cuando está en carne cruda, ¿verdad que sí, Agus? Efectivamente. Bueno, bienvenidas a tu tierra. A la nao Bostik y también a la sede de 5W, que estamos en la tercera planta. ¡Anda! ¡No lo sabíamos! Un aplauso más fuerte, por favor. Por fin venimos nosotros a verte. Bueno, Agus, ¿qué era aquello de la paz herida que contabais en ese maravilloso tomo de 5W? Pues es ese, sobre todo poner el énfasis en el fracaso de la paz más que en el triunfo de la guerra, ¿no? Y en ver cómo esa paz parece que no nos interesa, ¿no? Que nos aburre, que esa carretera donde hay muchos muertos sí que nos llama la atención, pero cuando no los hay, eso no nos llama la atención. Como decía antes también Ferran, ¿no? Parece el bosque no es noticia, pero la paz sí también debería ser noticia. Exactamente, ¿no? Y realmente eso es lo que también propicia que cuando hay procesos de paz en marcha haya más un ojo público encima de esos actores que están montando una paz que muchas veces son o capitulaciones o soluciones por la puerta de atrás, ¿no? Y pues este número da la vuelta al mundo, ¿no? A lugares como Afganistán, como Siria, muchos lugares del mundo para contar qué está pasando con esa paz que, bueno, pese a que te ha llamado por teléfono, parece que nos hemos olvidado de ella. Sí, pobrecita mía. Hay que llamarla más. Esa espiral militar... a ver si digo yo esto bien. Sí. Esa espiral militar... En esa espiral militarizadora en la que estamos sumidos, no es una mera teoría, sino que hay datos que lo avalan. ¿Puedo llorar aquí? El presupuesto en seguridad y defensa de la Unión Europea se ha triplicado en 2 décadas hasta los 19.500 millones de euros. El gasto militar de todos los países europeos alcanzó el récord de 290.000 millones en 2023. El gasto militar de la OTAN en Europa fue de 367.000 millones, solo por detrás de Estados Unidos y el triple que el de Rusia. Europa es el segundo exportador mundial de armas después de Estados Unidos. Quedaos con esos datos, recopilados por el Centre de las y la Red Europea contra el Comercio de Armas en el informe por una política de paz y desarme en Europa. Y por eso ha vuelto aquí nuestra anfitriona, Tika Font, que además de fundadora del Centre de las, es experta en economía de defensa, industria militar y comercio de armas. Bienvenida de nuevo, Tika. Hola, gracias. Y a su lado está quien mejor sirve datos de esta fiesta. Jordi Calvo Rodríguez, que es miembro también del Instituto de las y de la Oficina Internacional de la Paz, además de investigador y profesor de Cultura de Paz, Desarme y Economía de la Defensa. Jordi, crudas tardes y bienvenido de nuevo a este programa, tu programa. Muchas gracias, estamos muy contentos. Contadme, ¿qué creéis que está pasando en Europa? ¿La tendencia es seguir incrementando estas cifras récords, Tika? Sí. Esta semana pasada se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de diversos países de la Unión Europea, junto con los del Reino Unido, y acordaron que esto de invertir el 2% del PIB era para empezar con el 2%. No han puesto, así como en el 2014 era, hay que llegar al 2%. Pues la semana pasada dijeron, bueno, a partir del 2 hay que seguir gastando más, que gastamos poco. Gastamos poco. Eso es lo que dicen, gastamos poco. Estamos claramente favoreciendo una industria que está ganando muchísimo dinero con esto, Jordi. Sí, exacto. Yo creo que además lo que tenemos que
que señalar con este incremento de gasto militar es que desde el comienzo de la invasión de Ucrania, incluso desde antes, con el incremento que se está preveyendo, y en una década se puede duplicar el gasto militar en Europa y en los países OTAN de Europa. Y prácticamente todo este dinero, todo es para armas, para la industria militar. No es para aumentar los ejércitos, para mejorar condiciones de lo que fuera, sino que es para armas. Y claro, esto ha abierto un escenario de beneficios que es lo que ha hecho que aumente la cotización en las empresas de armas, que amplíen, que compren naves, que estén contratando a gente incluso para fabricar estas armas en muchos lugares. Claro, pero para mí la pregunta es ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿son los lobbies de la industria armamentística los que presionan para que haya más guerra o estos políticos que están encendidos en sus discursos ultranacionalistas, ultrabelicistas, que convienen a sus intereses políticos y que luego se apoyan en la industria armamentística a la que le viene bien? Bueno, lo hacen conjunto, porque la Comisión de Expertos de la Unión Europea, 19 personas, de estas 19 tenemos 16, 9 que son altos representantes de la industria militar, 2 de universidades y los otros 4 funcionarios políticos. Se reúnen y hacen la lista de todo lo que quieren comprar e invertir. Por tanto, se reúnen juntos. Industria y políticos junto con militares y deciden lo que quieren hacer con el dinero público que todos pagamos con impuestos. Claro. Y que no irán a gasto social. Claro, según Centredela, la invasión de Ucrania, además, en febrero de 2022, aceleró esa militarización de la Unión Europea. Llora aquí. Ahora lloro yo. Y si hablamos de Ucrania, recordemos que hace 10 días Joe Biden autorizó a Kiev a lanzar misiles de largo alcance contra Rusia. Putin reaccionó con una nueva doctrina atómica que hace más plausible el uso de armas nucleares. Agus, te pregunto, para ti, ¿qué implican estos anuncios? ¿Estamos en una nueva fase de las guerras actuales? Siempre es difícil. Desde que nos equivocamos con Afganistán diciendo que los talibanes no llegarían al poder, ya he abandonado los vaticinios ya, pero para mí realmente se entró en una nueva fase hace aproximadamente un año, que fue cuando empezó a estancarse esa contraofensiva ucraniana. Y ahora, sin duda, con Trump va a haber un cambio importante. Me pregunto hasta qué punto todo esto que comentabas de los últimos días, últimas semanas, es una especie de cortina de humo para lo que está pasando sobre el terreno. Y, desde luego, el gobierno de Ucrania tiene claro que la situación va a cambiar con Trump sobre el terreno. El problema es que, más allá de lo que todas sabemos sobre su relación con Rusia, etcétera, luego está también lo que se llama la Carta Trump, que es la imprevisibilidad, y más en un segundo mandato, ¿no? Con lo cual yo ahí me cuesta mucho ver cuál va a ser el cambio que viene, pero sin duda sí que va a haber ahora un cambio, sí. Y en septiembre, Jordi, la Comisión Europea se inventó un nuevo comisario de Defensa y Europa, un cargo que ocupa el lituano Andrius Kubilius. ¿Esto qué significa? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿A una mayor presencia de la OTAN en nuestro territorio? A ver, yo creo que primero lo que está pasando ahora ha venido acelerado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero es algo que ya se venía cocinando a fuego lento. Poco a poco ha ido creciendo el pilar militar en la Unión Europea y ahora estamos en un nivel en el que incluso hay un ministro, por decirlo así, del Gobierno Europeo de Defensa. Esto es un gran cambio porque esto es el hacer que desde la Unión Europea también pueda tener fuerza militar, pueda tener capacidad de intervención militar y tomar decisiones que antes solo estaban en manos de los Estados. Y esto nos complica, como nos complica a la OTAN también. Pertenecer a la OTAN y ahora pertenecer a la Unión Europea va a hacer, como mínimo, va a ser la excusa para decir que esta decisión que estamos tomando ahora de ir a esta guerra, de enviar armas aquí o de hacer esta otra cosa, no es nuestra, sino que viene de fuera. Y esto es lo más peligroso, porque si la seguridad de España o del lugar en el que vivimos viene determinada por los intereses de quien manda en Europa, que no es España, sino que es Alemania y Francia, o por quien manda en la OTAN, que es Estados Unidos, probablemente no responderá a nuestras necesidades de seguridad. Y detrás de ese incremento de presupuesto y exportaciones militares hay muchos gobiernos responsables, los estáis citando, incluido el nuestro. El Gobierno de España, desde el pasado 7 de octubre, no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel. ¿Querías decir algo? Mentira. Bueno, a ver, vamos a preguntarlo aquí. Verdad a medias. Esto decía el presidente hace un mes. España es uno de los países occidentales más posicionados con Palestina, pero de las
habéis revelado que solo en noviembre de 2023 nuestro país exportó 987.000 euros en municiones a Israel. Tica, ¿nos mienten? Sí. Y sin mucho pudor. Mienten, lo ocultan, lo esconden. Por una parte dicen no exportamos y luego miras la base de datos de aduanas y sí, pues se ha exportado. O, por ejemplo, la ministra de Defensa pues hace la declaración ayer mismo de que anulará un contrato de disparadores automáticos para tanques y dices, ¿lo va a anular? No me lo creo, porque dice, va a anular, no. Lo que acaban diciendo es, vamos a revisar el contrato. Dígase que le decimos a Israel, tú tranquilo, esperemos unos meses a ver qué pasa, y mientras este contrato lo retenemos. Por tanto, es ganar tiempo para ver cómo va acabando y en el momento en que entre en silencio, pues reanudamos lo que tenemos aparcado. Y eso es lo que están haciendo, mentir. Sí, descaradamente, además. Y estamos viendo, gracias también a la información que estáis aportando y difundiendo a través de algunos medios, los barcos atracan aquí, pasan muchas cosas que el Gobierno niega y que después, afortunadamente, estáis quienes lo vigiláis para contar que es mentira. Y aparte de todo esto, de los gobiernos que están tomando estas decisiones, como habéis dicho antes, como bien contó Tica, no solo hay intereses geopolíticos, también hay empresas y bancos que sacan rédito de la muerte. Centre de la publicó en octubre que hasta 12 bancos españoles han financiado empresas armamentísticas que dan armas y munición a Israel. En el informe están CaixaBank, Ibercaja o Banca March, pero destacan Santander y BBVA, que han destinado 2.400 y 1.500 millones de dólares respectivamente a financiar el genocidio. Jordi, ¿los ahorros que depositamos en las cuentas, en nuestras cuentas, literalmente pueden convertirse en bombas? Bueno, tenemos que saber que el dinero que tenemos en el banco, sabéis que buena parte del dinero que ponemos allá no lo tienen allí disponible. Y antes, cuando había efectivo, el porcentaje que tenían disponible era un 7%, y ahora con el tiempo ya es prácticamente nada. Todo este 90 y muchos % de nuestro dinero que no usamos, que no utilizamos cada día, el banco no lo tiene parado. Y es por eso que a veces nos regalan una vajilla, nos regalan una tablet o nos pagan 400 euros si nos cambiamos de banco. Es con el movimiento que le dan a ese dinero que hay ahí, que no utilizamos y que se dedican a invertirlo. Y nosotros es lo que miramos. Y vemos que, mirando la lista de empresas de armas que seguimos, que conocemos, qué bancos están pues, concediendo un préstamo, una póliza de crédito, que aparece, por ejemplo, en los fondos de inversión. Cuando tenemos un producto contratado de ahorro, aquí lo que hace el banco es comprar y vender acciones. Y esto lo hace de un fondo de inversión. El más común, que aparece en casi todos los productos, es el Standard & Poor's 500. Tenemos que mirar la lista de empresas que aparecen aquí y muchas veces aparecen empresas de armas. Con razón, porque las empresas de armas son empresas que consiguen muchos beneficios y además muy seguros. Es decir, si no tienes escrúpulos, es una buena inversión invertir en armas. Pero claro, los bancos esto lo saben y lo utilizan. El problema es que nosotros a veces pues no lo sabemos. Quizá cambiaríamos de banco de saberlo. ¿Y cómo funciona esa banca armada, Tica? Porque también vemos que tienen relación perversa con Boeing, con Rheinmetall, con Leonardo. Las empresas, desde que reciben un contrato hasta que lo producen, necesitan financiación. Necesitan disponer de liquidez para empezar a hacer una producción. Necesitan también tener créditos o dinero para después poder exportar. A veces esos contratos van a durar 10 años, 5 años, 7 años, y para todo eso necesitan la banca, y la banca se ofrece a prestar el servicio con unos buenos beneficios a la industria de armamento y al gobierno, que a los gobiernos le venden que también están haciendo un favor al gobierno financiando la producción de armas que quiere el gobierno que hagan y que, por tanto, algún favor tendrán que tener alguna contraprestación también el banco por esos favores. Agus, si tú ves las secuelas que eso deja, lo que pasa al otro lado, donde las armas llegan y donde las personas mueren. Y en concreto estaba pensando cuando estamos hablando sobre lugares en los cuales las empresas armamentísticas han tenido mucha influencia, sobre todo en Irak, ¿no? Irak, Afganistán, esa fase de la guerra contra el terrorismo que
que de alguna manera ahora también Israel sigue de su forma, ¿no? Y vemos como mucho de ese armamento luego, además, por ejemplo, en el caso de los talibanes, hereda el armamento de Estados Unidos, luego lo va vendiendo en el mercado internacional, ¿no? Es un ciclo que parece que nunca acaba. El ciclo de la muerte, no el ciclo de la vida, el ciclo de la muerte de esas armas. Jordi, ¿querías añadir algo más? Sí, mira, quería añadir algo porque en el último informe que hemos hecho sobre banca hemos intentado ligarlo no solo con pues, la cuestión de la producción de armas, sino ligarlo con el uso de esas armas. Y creo que vale la pena que miremos los datos que hemos conseguido para ver la relación entre el uso de algunas de las armas que hemos visto que han sido vendidas por Estados Unidos o por Alemania a Israel, que estas armas han sido compradas antes del 7 de octubre y que han sido utilizadas, por ejemplo, en los campos de refugiados de Jabalía, en la ciudad de Gaza, en infinidad de lugares de Palestina, donde con testimonios se ha visto que esas armas han sido encontradas allí, han sido utilizadas y esas armas han sido financiadas por el Santander, por el BBVA o CaixaBank, como hemos demostrado en este informe. Yo no quiero seguir llorando aquí, así que, Tika, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas? ¿De qué manera podemos traer a esa paz a la que hemos llamado para que se haga más presente? ¿Cómo construimos la paz en este mundo en guerra? Pues negarnos a la guerra. Porque la seguridad basada en las armas es la seguridad de las élites, no es la seguridad de las personas. La seguridad de las personas es, ante una dana o a perder el trabajo, saber que nos ayudarán económicamente, saber que tendremos una sanidad que nos va a dar medicamentos y nos va a atender, que tendremos educación, que tendremos un medio ambiente sano, que nuestro aire no estará contaminado, que tendremos... Esa es la seguridad que necesitamos las personas y esa seguridad no se construye con armas, se construye de otra manera y orientando los presupuestos públicos de otra manera. Y aparte, ¿qué podemos hacer en el día a día? También hay acciones de boicot, de movilización. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Yo creo que muchísimas, pero tirando del hilo, nos ha intentado convencer aquí en Europa de que la construcción de la fortaleza de Europa nos hacía más fuertes, más inversión militar, etcétera. Y lo que más ha hecho fuerte a Europa en los últimos años ha sido acoger a millones de refugiados de Ucrania. Ha sido uno de los pocos momentos que ha habido unanimidad, ¿no? Ojalá también se cogieran refugiados de otras partes del mundo, ¿no? Pero me parece que fue simbólico en cuanto a el tipo de cosas que pueden hacer que haya una unión, ¿no? En este caso, pues a nivel europeo. Claro, pero también denotó el racismo que hay en Europa, que a estos los supuesto, acogimos sí. Y a los que vienen de otras partes con otros colores de piel no los acogemos. Jordi, terminamos contigo. ¿Cómo ensanchamos, cómo la hacemos grande la paz? Bueno, yo creo que primero con comunicación, con actos como estos y sobre todo creo que llegando a la gente joven. Como hablábamos, ¿no? Parece que el pacifismo no está de moda y quizá pues tenemos que encontrar el camino de hacer que se sumen a este trabajo por la paz la gente joven también, porque quienes hasta ahora hemos estado en esto no hemos conseguido demasiados buenos resultados. No seamos desesperanzados. Y con carne cruda también, ¿no? Sí, claro. No desesperancemos, que hoy no hemos venido aquí a llorar, lo hemos dicho. Agus, Jordi, Tika, gracias por desarmar el discurso de las armas. Hoy hemos hecho la paz más grande. Hoy, Avui, se llama el último tema de Ferran con el que nos despedimos. Tinc una fam que em neix a dins del cor i amb el terra ben xop he caminat fins al final del bosc on es torna més fosc i ocult. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Tinc un pressentiment. Tinc un diamant clavat al mig del front.
i amb el vent a favor. He navegat fins al final del mar i per fi m'he trobat segur. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Tinc un pressentiment. Avui avui Bravo. Hoy la música de Ferran Palau nos cura las heridas de guerra. No vamos a llorar más porque nos vamos cargados de razones, pero yo sí voy a llorar, o si quieres llorar, porque nos vamos, puedes hacerlo aquí. Voy a llorar en modo cómic, sniff, sniff. Sniff se llama el tema de Ferran con el que nos vamos. Lloramos aquí porque nos da mucha pena irnos, pero también mucha alegría haberos visto. Ya sabéis que si queréis Prensa Independiente, programas que hablen por la paz y contra la guerra, que desarmen el discurso único, necesitamos, por favor, que financiéis este programa. Podemos hacer esto por los oyentes que nos financian, para hacer periodismo libre sin cargas de bancos o marcas con las manos manchadas de sangre por su participación en guerras o genocidios. Hacéos productores o productoras en carnecruda.es, si us plau, que queremos seguir dando guerra. Muchas gracias al Centre de l'As por invitarnos a la Nau Bostic y al equipo de la sala, David y Amanda, que han estado en la técnica. Un aplauso para ellas. Junto a nuestra Kelu Robles y al resto del equipo hoy aquí representado por Celtia Tabeallo, Irene Valiente, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. ¡Crudo! No hay camino hacia la paz. La paz es el camino, decía Gandhi. Nosotros decimos salud y república. Y que la radio os acompañe. Ríe aquí. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.